Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes cuando Jesús, estando Juan en la isla de Patmos, le viene a visitar y le va a dar no solo toda la revelación del Apocalipsis, sino también aquellas cartas o mensajes que él tenía para la iglesia en general, representada por las 7 iglesias, tal y como lo leemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? También a través de esas cartas, Jesús va a referirse no solo a toda la iglesia, sino al remanente. ¿Sabes? En cada iglesia prácticamente, aunque no en todas, pero en cada iglesia se podría decir que, tendrían sus debilidades o flaquezas, pero Jesús se va a fijar en aquellas que realmente les ponen en peligro, aquellas que realmente van a ser un impedimento para entrar en la tierra prometida, para que puedan cruzar, dicho figuradamente, el Mar Rojo y cruzar más allá hacia el desierto. ¿Sabes? Cuando Jesús escribe, o mejor dicho, cuando le hace a Juan escribir esas cartas para dárselas a sus mensajeros, va a señalar algunas cosas que son pecados de la iglesia y otras que son virtudes del remanente. Cuando escribe, por ejemplo, a Éfeso, le va a decir que tienen que volver al primer amor. Volver al primer amor es una forma de decir que solo aquellos que realmente estén amando al Señor como prioridad serán parte de ese remanente. Los demás, pues se arriesgan a ser quitados o borrados del pueblo, de la misma manera que Israel se estaba de continuo arriesgando a quedarse fuera de la nación. Y Pablo finalmente tiene que describirles esto, como leemos en Romanos 9 al 11. Muchos se quedaron fuera de la ciudadanía de Israel al no pasar la prueba de reconocer al Mesías, de saber quién era Jesús y realmente poner su confianza en él. Al desechar al Mesías, esta prueba no la pasaron y quedaron excluidos. Dejaron de ser parte del remanente o parte del pueblo de Dios que él buscaba. Algunos no lo verán así, algunos incluso son tan adictos al pueblo de Israel, haga lo que haga, que piensan que pase lo que pase, hagan lo que hagan, si son justos o injustos, eso Dios no lo va a contar. Pero no es así, ni siquiera con la iglesia. La iglesia que ha creído en Jesús también tiene que pasar la prueba. Y eso es por lo que encontramos estas cartas dadas a Juan, para que la iglesia sepa que las pruebas vendrán, las pruebas llegan, y si no se pasan, corren el riesgo de quedarse fuera del remanente. La iglesia de Éfeso tenía que volver al primer amor. Otros tenían que desechar, como Sardis y Pérgamo, tenían que desechar las falsas doctrinas, porque si no, esas falsas doctrinas en su mente y en su corazón les impedirían avanzar y ser el remanente. Otros, como Esmirna o incluso como Filadelfia, que son iglesias más frágiles, más débiles, en el sentido de no se pueden gloriar en la carne, no pueden decir somos muchos, somos ricos, no, se consideran pobres, se consideran más frágiles, pero su fidelidad está siendo probada, están en tribulación. ¿Sabes? O están en tribulación o están avanzando en medio de la dificultad y superando las pruebas. Y eso es lo que vemos en esos mensajes, cuando Dios no tiene nada que recriminarles, sino que les va a
de alguna forma recompensar anticipadamente, diciéndoles que adelante, vais bien, bueno, yo tengo el control, yo os abro la puerta, nadie lo va a poder evitar, seguir adelante, como vemos que le dice a Filadelfia. Así que ahí tenemos un ejemplo muy claro. Mientras que Filadelfia está atravesando la prueba de manera que Dios le va a librar de la gran prueba que puede venir sobre el mundo. Cuando Dios dice que va a librar de la prueba que viene sobre el mundo, no significa que se los va a llevar antes, no significa que van a participar del arrebatamiento secreto, no. Lo que está diciendo es que en medio de las grandes pruebas que vengan para el mundo, llamamos a eso la gran tribulación, eso no significa que toda la iglesia va a ser arrollada, no significa que la protección de Dios ya no va a estar. ¿Por qué? Todo lo contrario. Significa que pueden ser testigos de lo que Dios está haciendo para castigar a los incrédulos y a los impíos mediante tribulaciones y angustias, mediante plagas y demás, como leemos en las trompetas, incluso en las copas. No digo que la iglesia esté aquí para ser objeto de las copas de la ira, no, yo creo que la iglesia, por lo menos el remanente, es librado de la ira. Pero eso no significa que no vaya a haber tribulación o que no vaya a pasar pruebas. Las tendrá que pasar, como siempre ha ocurrido. El pueblo de Dios tiene que ser probado, sí o sí. Es una tónica en la historia. Es algo que siempre ha estado ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta el regreso de Jesús. Entonces, cuando miramos la salida de Israel de Egipto, llegan a las inmediaciones del Mar Rojo y tendrán que de alguna forma atravesarlo porque los carros del faraón, los ejércitos de Egipto, han salido tras ellos y van precisamente a intentar impedir a toda costa que escapen finalmente, que puedan llegar al desierto, mucho más o mucho menos a la tierra prometida. Así que se van a quedar ahí, se van a quedar a las puertas, mirando al mar, como estamos haciendo en este momento aquí, mirando el horizonte, sabiendo que a menos que Dios haga un milagro, no pasarán, a menos que Dios con su poder les abra camino. Dios es el que tiene, como dice a Filadelfia, la llave de David, el que cierra y nadie puede abrir, o abre y nadie puede cerrar. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, sin posibilidad de corrección. Dios tiene un inmenso poder, mucho más que el faraón, mucho más que la propia naturaleza, mucho más que las circunstancias cuales quieran que sean. Así que Dios va a abrir el Mar Rojo para dejar que el pueblo lo atraviese y llegue al desierto. ¿Por qué quiere Dios que lleguen al desierto? Para ser probados. No iban a llegar a la tierra prometida sin más. Todos tenemos que ser probados. Estamos en este mundo en muchas formas también atravesando un desierto, atravesando dificultades, pruebas, problemas, y a veces son fuertes, a veces parecen insoportables. De alguna forma cada generación tiene que atravesar su tribulación, porque de otra forma no podrían ser probados, no serían probados, y tampoco se podría separar el trigo de la paja, no se podría hacer una diferenciación entre el remanente y los que no pasaron la prueba. El mensaje que recibimos en el libro del Éxodo, en ese momento de atravesar el Mar Rojo y entrar en el desierto, tiene mucho que ver
con la necesidad para cada generación de entrar en ese desierto, en ese mar, mediante el bautismo, como explicaría Pablo, ese mar rojo abierto que nos representa a todos atravesando de la vieja vida a la nueva vida por medio del bautismo. La expresión de Pablo, todos fueron bautizados en el agua, todos fueron bautizados en el paso del mar rojo. Pero, ¿sabes? No es suficiente con ser bautizados. Necesitamos demostrar dónde está nuestro corazón y necesitamos dejar claro que somos de los que perseveran, porque es la perseverancia en la fe, la perseverancia en la vid, la perseverancia en la verdad, la perseverancia lo que finalmente demuestra si somos el remanente o si nos quedamos en el camino conformándonos con menos que recibir las promesas. Esta es la cuestión. Por tanto, mi llamado para vosotros es: ¿estáis dispuestos a atravesar la prueba del desierto? ¿Estáis despiertos? ¿Estáis dispuestos? ¿Estáis listos? Lo suficiente como para ver que hay que salir, que hay que atravesar ese mar rojo, que hay que llegar al otro lado, confiando en los milagros, en el poder de Dios. Y una vez allá en el desierto, en los lugares solitarios, donde vamos a depender total y exclusivamente de Dios, ¿estáis dispuestos a ser probados con dificultades, con incluso amenazas de persecución? Porque si lo estamos, nos vamos a encontrar con que el poder de Dios no nos faltará. En Apocalipsis 12, lo hemos citado muchas veces, leemos: la mujer huyó al desierto. Satanás envió un río, seguramente un río de blasfemias, un río de acusaciones, un río de mentiras y engaños, para tratar de evitar que la mujer que huye al desierto lo logre. Pero no podrá. La misma Escritura nos dice que Dios abrió la tierra para que se tragara aquel río. El profeta Daniel lo dijo de otra forma en el capítulo 11. Serían ayudados de pequeños socorros. Habrá gente apoyando, ayudando. De manera que estar en el desierto no sea para mal, sino para bien, para ser probados, demostrar y comprobar que somos parte del remanente. Por tanto, la interrogación, la pregunta sigue siendo: ¿estás dispuesto a atravesar ese mar rojo, a recibir ese bautismo, de dejarlo todo atrás, de olvidarte del mundo, olvidarte del sistema, olvidarte de todo aquello que ha sido tu apoyo, tu soporte, lo que ha sido tu comodidad, lo que ha sido parte integral de tu vida, para ahora entrar en una nueva situación donde solo tendrás la bendición de estar con los hermanos y sobre todo el apoyo del poder de Dios? Si estamos dispuestos a atravesar esa prueba y seguir adelante hasta el regreso de Jesús y por tanto alcanzar la tierra prometida, habremos demostrado algo que quedará bien claro: somos el remanente, somos parte de ese remanente final que entrará en las bodas, que entrará con sus lámparas encendidas, que aunque venga la noche terrible de los tiempos, que ya está llegando, aunque venga la más profunda oscuridad, nosotros tendremos luz. La luz del Señor brillará en el alma, en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Nos llenamos de su gracia y su poder, de su espíritu, y esto nos dará la fuerza, la gracia, la energía, el poder, el aceite, todo aquello que representa al Espíritu de Dios
y podremos brillar hasta el fin, llegar hasta el final con las pruebas superadas. ¿Estás dispuesto? No hay tiempo que perder. Es hora de mirar al horizonte y de tomar decisiones. Que el Señor os bendiga.